todos que tenemos acá en esta noche. Para mí es un honor hoy tener la oportunidad de presentar a una persona que ha sido, además de escritora, desde hace un tiempo muy importante para ella, para acá, compañera de vida. Así que, sin más, permíteme presentarle, porque no es palabra para mí presentarla, no hay, no puedo escribir de una manera, pero en mi caso le digo que bienvenida la escritora de toda una vida, y de todos ustedes, que sean todos ustedes también, Anaísa. Me dicen muchas amistades que estamos lo que tenemos que estar. Y la información que voy a dar hoy la tienen que escribir ustedes. Así que muchísimas gracias por estar y por confiar en mí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de. A mí me gusta participar con ustedes, no me gusta hacer las cosas todos del lado de acá. Vamos a hablar un poquito de dónde comenzó todo esto. Quisiera que me levanten la mano si alguno de ustedes en el último mes ha sufrido algún dolor de cabeza. Okay. La veo algunos por acá. ¿Qué tal en el último año? ¿Algún dolor de cabeza? ¿Qué tal en toda la vida? Ahí te das cuenta de que a todo el mundo le toca esta situación. De hecho, según las estadísticas, la mitad de las personas a nivel mundial sufren dolor de cabeza en el rango de un año. Hay muchos que sufren migraña específicamente y veo identificadas, que es algo que realmente te incapacita, que hay una estadística grande que tiene que dejar de trabajar por un tiempo y hay quien pierde totalmente el empleo, como me pasó a mí, a razón del dolor de cabeza. Pero también hay muchos tipos de dolor de cabeza regulares, que son tensionales, además de la migraña, por dejar de comer, por fiebre, por la cafeína, porque son adictos al café. Hay muchos tipos de dolor de cabeza que existen y de hecho es el síntoma que más gastos tiene a nivel mundial la sociedad por la cantidad de personas que tienen que dejar el trabajo y que no saben qué hacer con ellos porque es algo que para muchos no tiene solución. Entonces vamos a hablar un poquito del proceso del síntoma, porque todos comienzan con síntomas. El dolor de cabeza es un síntoma, es una señal que nos alerta en el cuerpo de que algo está pasando y sencillamente no le hacemos caso porque estamos en el día a día resolviendo nuestra vida y cuando algo, cualquier síntoma, de hecho imagínense ahora mismo cualquier situación o enfermedad importante que han tenido en su vida. Vamos a hacer un símil para analizar el proceso que han vivido ustedes con el que viví yo. Ese síntoma, el que haya sido para ustedes, llega y sencillamente nos molesta y queremos obviarlo porque nos interrumpe el día a día. Y decimos, bueno, vamos a tomarnos una píldora y resolvemos esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando el síntoma, lógicamente, insiste porque nos sigue llamando la atención de que algo está pasando y no hemos llegado a la causa profunda, entonces seguimos tomando píldoras o vamos al médico, que es lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa con el médico, yo sé que acá hay una doctora en la sala, ¿hay algún otro médico? No quiero que nadie se lo tome personal, ¿ok? La medicina es perfecta, pero son perfectos apagadores de fuego. Porque cuando tenemos accidentes, cuando tenemos situaciones graves, mi verdad que está ahí toda la ciencia y todo el desarrollo que existe hoy en día para asistirnos. Pero no están preparados ni para mantenernos saludables ni para prevenir la enfermedad. Entonces ahí es un papel importante que hacemos nosotros. Porque la sanación muchas veces está dentro de nosotros, pero la buscamos fuera. De hecho, yo tengo un conocido, un amigo que está en el libro mencionado, en esta parte de la sanación, que decía, pero los culpables somos nosotros, que vamos a ellos y le decimos, quítame esto, que me molesta. Y ellos hacen lo que saben hacer, darnos píldoras, hacernos test, evaluaciones, pero al final seguimos apagando el síntoma sin buscar la causa profunda, que es lo que realmente tenemos que buscar.
Y cuando ese médico general no resuelve esta situación, entonces tenemos que ir a donde, al especialista. Porque como si no fuéramos un conjunto, tenemos que ir por partes a la especialidad que realmente tiene que ver con lo que estamos viviendo. Sin darnos cuenta que a veces la causa no tiene por qué estar donde tiene el dolor, o donde está el síntoma. ¿Qué es lo que pasa? El especialista sencillamente va a hacer lo que sabe hacer. Más pruebas, más exámenes, rayos X, MRIs, etcétera, etcétera. Y ojalá y tengo lo que tenemos, pero muchas veces nos dan todas las píldoras a vida y por haber nuevas en el boom en ese momento que se han desarrollado, que han creado, pero a veces tampoco eso resuelve la situación. Entonces vamos a ver un poquito qué pasa cuando llegamos a ese estado, porque somos personas que pensamos, valoramos, tenemos emociones, sentimientos y vamos cambiando, va evolucionando los sentimientos. Cuando empieza el síntoma, sencillamente decimos, bueno, esto nos molesta, vamos a sacarlo de donde esté. Pero cuando empezamos a ir al médico y no encontramos una solución y empezamos a faltar, y empezamos a tener gastos médicos, y empezamos a perder el empleo muchas veces, entonces nos empezamos a preocupar y decimos, ¿qué será lo que tengo? ¿Por qué esto llegó a mi vida? ¿Por qué a mí? Y no nos damos cuenta que ese diálogo interno no es el correcto, porque cuando nos preguntamos ¿por qué a mí?, estamos haciendo la pregunta incorrecta. El por qué nos hace víctimas y estamos viendo un culpable fuera de nosotros. Nos vemos como que no tenemos la solución a lo que estamos buscando, cuando la verdadera pregunta tendría que ser ¿para qué? Porque el para qué en ese mismo instante te abre un mundo de oportunidades, de posibles soluciones y de cosas que podemos buscar para llegar a lo que nos afecta o el síntoma que nos está perturbando o nos está alertando de que algo está pasando. Entonces ese diálogo interno va cambiando y tenemos una montaña de emociones. Empezamos normal, nos vamos preocupando, vamos perdiendo la fe, dejamos de tener esperanza porque somos seres que todo el tiempo estamos con metas, con ilusiones, con situaciones, pero encaminados a un futuro, creyendo que siempre vamos a tener un futuro para seguir. Y cuando estamos en ese momento, justamente perdemos esa esperanza. El ser humano no está hecho para vivir sin esperanza. Cuando se va la esperanza, empiezan los pensamientos negativos, empieza el diálogo interno negativo y eso trae la depresión. La depresión tiene un hilo muy fino que decide, solo con tus pensamientos, con controlarlo, sigues buscando la solución de tu síntoma o no quieres vivir más en este plano. Y es muy delicado. A mí no me pasó, yo llegué a deprimirme, no llegué a tener ese tipo de pensamiento, pero fue gracias a las personas que tuve a mi lado. Y eso es clave. Las personas que nos rodean en ese momento son las de verdad, las que se quedan. Porque al nosotros tener una energía negativa y no estar funcionando con buenas vibras, nadie quiere estar al lado de personas negativas, nadie quiere estar al lado de personas que no te aportan ni te suman. Y en ese momento tienden a irse y a alejarse de tu vida. Y eso es parte de lo que influye en la depresión y en el mal sentir que tenemos. Porque dejamos de tener a nuestro lado las personas en las que más confiamos y en las que esperábamos que estuvieran en el momento más difícil de nosotros a nuestro lado. Pero esos que se quedan, esos son los importantes. Y esos son los que hacen que por tu cabeza no pasen esos malos pensamientos. Porque ya tú dejas de pensar en ti, pero estás pensando en él. Y yo tengo que darle las gracias a mi esposo, a mi mamá y a mi hermana. Porque fueron los que se quedaron en el momento que más lo necesité. Entonces las emociones llegan a un momento en que nos empezamos a preguntar preguntas existenciales. Y si has tenido un síntoma o una enfermedad, lo sabes. Empezamos a pedirle algo que no sabemos qué cosa es, a lo que creamos, a lo que sea, como si es algo que está en la electricidad. Pero empezamos a pedir, y cuando uno pide, es escuchado. No sabemos por qué, pero cuando el alumno está listo, empiezan a aparecer los maestros.
hizo por lo que me pasó a mí. De hecho, tengo una maestra de la que tuve en ese proceso y que está mencionada en mi libro, porque ella fue una de las que reconoció que en ese momento yo tenía mucha tristeza en mi corazón y lo que necesitaba era salir de allí, necesitaba un cambio. Y eso estaba predestinado en mi vida y ella lo vio en mí. Y fue parte de que yo me fuera de Harrison Burr de Virginia, donde yo me sentía que ella había hecho todo lo que tenía que hacer en mi vida y que ya no cabía allí, porque necesitaba estar cerca de los que sí estuvieron todo el tiempo conmigo, que eran mi hermano, mi mamá, mi cuñada, mis sobrinas. En los momentos más terribles, tengo una imagen grabada que vine en ese proceso, vine acá a Miami y recuerdo a mi sobrina, que no es de las más cariñosas, diciendo tía Nay, saludándome cuando yo llegué en el carro de Virginia, recibiéndome, dándome un abrazo. Ese abrazo de esa niña, yo lo tuve todo el tiempo en mi corazón, en mi peor momento. Y por eso yo tengo algo especial con ella. Yo no sé qué fue ella en otra vida mía, pero en esta es especial. Entonces, siempre hay un momento, y hoy ponía un post sobre eso, siempre hay un momento que hay un límite en un antes y un después en ese proceso de sanación. Y cuando uno está listo, empiezan a aparecer las diosidencias y las cosas que no esperaba. Mi esposo le pide a su abuela, quien fue en vida una persona muy espiritual y que le enseñó no sé si ustedes conocen lo que es los promesarios, son frases de la Biblia guardadas en un tarjetita, y le enseñó desde niño cuando tenía situaciones y problemas pues fue allí. Yo eso lo desconocía, lo aprendí con él. Y él le pide en su desesperación a su abuela que le dé una señal. Al día siguiente él siente algo y me dice, ve al promisario, él estaba en el trabajo y yo estaba en la casa, ve al promisario y busca una frase. La frase está en el libro y la frase le dio nombre a este libro. La frase marcó el momento exacto en mis síntomas de un antes y un después. Solo con leer la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo lloré de emoción y empecé a tener la energía y el positivismo que no había tenido por más de 6 meses. No lo puedo explicar, yo nunca he estudiado la Biblia, yo soy hija de un militar que siempre en mi casa no se podía tener nada que fuera espiritual. Pero en ese momento yo sentí una conexión muy grande con algo que era superior a mí y que me estaba guiando mis pasos. Ese mismo día mi esposo empezó a buscar cosas que le explicaran qué significaba esa frase. Y aparecieron los primeros videos en YouTube que pudieron darme una luz, un granito de mostaza, como dice la frase de la Biblia, en mi creencia de lo que podía ser la solución a lo que yo tenía. Ese día, y lo marqué hoy en un post en mis redes sociales, ese día que fue en marzo 6 del 2021, yo sentí la intuición de escribir este libro que ustedes tienen hoy en sus manos. Fue una idea que pusieron en mi cabeza y que hoy está materializada. Por eso cuando tengan intuiciones, ya sea de dónde vengan, cúmplanlo, porque es una señal de algo que deben hacer. A partir de ahí fue increíble. A partir de ahí empezaron a aparecer personas que yo seguía, libros, empecé a visitar mediums, hice cartas astrológicas, hice cartas numerológicas, psicólogos que me decían que estuviera viendo cosas positivas todo el tiempo, que me conectaran, que me dieran buenas vibras, buenas energías. Y todo eso fue llegando, yo realmente me sentí muy guiada, todo eso fue llegando a mi vida porque ya yo tenía la intención de aprender a buscar mi solución para contárselo a mucha gente a través de este libro. Y eso fue llegando uno tras otro en mi vida de una manera increíble. Las personas que fueron llegando fueron marcando cada una información, algo importante, y están todas sus puertas mencionadas en el libro.
para que ustedes lo puedan seguir también. Porque mi libro no es más que un manual para que tú puedas entender cada síntoma que llega a tu vida, para que le puedas dar solución y para que lo evites también. Hay un capítulo que se lo dedico a la mente, porque hoy entiendo, y cuando lo lean lo van a entender también, que mi estado mental, en el momento que empieza el síntoma, los dolores de cabeza, me estaba alertando de que yo tenía un conflicto mental, una solución que no le había dado a algo en mi vida, y sencillamente llegó al cuerpo para hacerme un despertar. Explico escuelas que hablan de esto, cómo tienen diccionarios por síntomas y por enfermedades, y cómo pueden analizar muchas de las enfermedades o síntomas que han tenido a lo largo de su vida y analizar de dónde vienen, para ser conscientes y evitar que no se repitan. Pero yo sentía que algo me faltaba. Ya yo tenía casi terminado el libro y yo decía, algo me falta. Una experiencia espiritual, como la que tuve con la tarjeta, fue la que me dijo, yo necesito explicar algo de esto de una manera más espiritual. Cuando Piz me dijo que necesitaba mudarme, que yo necesitaba salir de donde estaba. Después me hizo una carta astral que me hablaba de etapas en mi vida donde vivía procesos y me hablaba de los dolores de cabeza, me hablaba de situaciones con mi familia. Luego me hago una carta numerológica que me habla del proceso en la vida, que cuando analizo para atrás y lo explico en el libro, cada vez que cambio una etapa, que cambiaba de etapa, yo viví un síntoma. Yo tenía una situación mental que evolucionara, algún problema que no sabía cómo enfrentarlo, aparecía un síntoma en mi vida y evolucionaba. Y eso me pasaba cada 9 años. Lo pueden buscar ustedes, pueden analizar y hacer conciencia de cosas que han vivido. Pero fueron tan específicas que yo decía, tiene que haber algo aquí predestinado. Tiene que haber algo. ¿Cómo puede haber tanta información en mi fecha de nacimiento y en mi nombre? Que eso es algo que escogen, dicen que escogemos nosotros, pero bueno, escogen nuestros padres de alguna manera, los nombres y apellidos al nacer. ¿Cómo eso puede traer tanta información de lo que me está sucediendo hoy en mi vida? Esto es increíble, tiene que existir algo más. Y entonces se abrió en mí la idea de buscar más información. Entonces llegan a mí unos libros que son con los que termino el último capítulo, donde habla de la enfermedad desde un punto de vista espiritual. Empieza por Bruce Lipton hablando de la biología de la creencia, cómo somos seres espirituales viviendo experiencias físicas y cómo podemos reencarnar. Lo creemos o no, lo voy a entender ahí y pueden buscar a Bruce Lipton si les queda duda. Y después leo otros 2 libros de cómo podemos planificar antes de nacer o quedar rezagos de vidas anteriores, de traumas en vidas anteriores que se acumulan por la información y la energía en esta vida. Entonces yo dije, bueno, mis dolores de cabeza pueden venir o de algo físico, como les explico en la parte que hablo de toda mi historia, la biología, los médicos que visité, las soluciones que tuve, pero pueden haber venido del problema mental que no supe solucionar, del estrés que estaba viviendo y que llegó el síntoma, o pueden haber venido de mi planificación o de una vida pasada, no lo sé. Eso se lo dejo a ustedes cuando lean el libro y analicen su síndrome con su vida y su experiencia. Porque como les repito, este libro es un manual para que cada cual sepa cómo manejar sus emociones, su vida, su experiencia, sus enfermedades y las evitemos también. Entonces, bueno, no quiero dar más detalles porque quiero que lean el libro. Y agradecerles de que estén aquí en el día de hoy, porque nada es casual. Quizás ustedes necesitaban recibir esta información o ayudar a alguien que necesite esta información a raíz de lo que escuchen. Darle muchas gracias porque lo que yo visualicé en algún momento a través de una intuición que tuve hace 2 años, hoy se está cumpliendo. Y es como el cierre de un ciclo y el comenzar de una nueva vida. A partir de ahora, con más información, con más experiencia, con más curiosidad, porque ahora quiero seguir leyendo, quiero seguir escribiendo, quiero seguir dándole el conocimiento que pueda obtener a mí, que me gusta la información y la lectura, a las personas
Así que estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí.